Obviamente es una restauración que vamos a estar colocando, retirando n número de veces, y necesitamos que durante todo ese tiempo de pruebas nuestro muñón se encuentre protegido, se encuentre aislado del medio bucal, obviamente para tratar de no favorecer la formación de tejido inflamatorio a nivel pulpar. Otra parte primordial del provisional es que nos ayude a que la encía se mantenga protegida, la encía se mantenga sana. Un buen provisional me va a permitir tener los tejidos sanos y me va a facilitar que los procedimientos de toma de impresión sean adecuados, fáciles, sin complicaciones. A veces nosotros estamos tratando a nuestro paciente y el provisional va a fungir como un medio alternativo mientras se hace la restauración final. Pero, ejemplo, un paciente que será sometido a tratamiento de conductos, tratamiento de endodoncia, y ese diente está destruido, está con poco tejido y necesitamos provisionalizarlo. Es cuando protegemos nosotros al diente, protegemos también lo que sería el tratamiento de conductos. Entonces la terapéutica que se va a estar generando en el tratamiento va a facilitar que los demás colegas que van a trabajar con nuestro paciente no se vean afectados durante el proceso del tratamiento. ¿Qué requisitos vamos a buscar en un provisional? Híjole, nosotros quisiéramos que nuestros provisionales fueran lo mejor, casi la restauración final. Quisiéramos que nos diera la estabilidad dimensional del material, que no se nos modifique. Quisiéramos que me diera también la estabilidad de los dientes pilares, que no se muevan del lugar, que no cambien de posición durante el tratamiento. Que el provisional se oponga al desalojo, que tenga una buena retención, una buena estabilidad, buen soporte. Los contactos oclusales contra sus antagonistas sean naturales, que no quede en infraoclusión o en supraoclusión para no generar trauma oclusal a nuestros dientes pilares. Y obviamente que los contactos proximales estén cerrados. Un contacto proximal ligeramente abierto o abierto va a favorecer que se nos empaque alimento y que la encía debajo de esa zona de contacto se inflame y nos va a generar mucho problema para la toma de impresión. Queremos que nuestro provisional selle, que tenga un contacto íntimo contra el margen de nuestra restauración, y ese contacto íntimo nos va a favorecer, uno, que la restauración resista el desalojo; dos, menor acúmulo de placa bacteriana; tres, que el contorno de ese diente, cuando está sellado y con buen contorno, va a favorecer que la encía no se inflame, y es algo primordial que la encía no se inflame. Queremos que nuestro provisional no cambie de color, aunque es algo que yo no me peleo tanto. Sabemos que si manipulamos un acrílico, un polimetilmetacrilato de buena manera, su estabilidad de color es aceptable a corto plazo o mediano plazo, a menos que sea un polimetilmetacrilato trabajado de forma termocurado o polimerizado bajo compresión o presión, o un polimetilmetacrilato fresado con sistema CAD-CAM. Entre más elaborado es el proceso de fabricación, la estabilidad del color aumenta. Queremos también que nuestro provisional no nos complique estarlo retirando y colocando y retirando y colocando, porque pudiéramos dañar al diente pilar. Entonces, esta parte de fácil remoción se debe a que el acrílico tiene cierta flexión, y esa flexión nos permite desprender fácilmente el provisional del diente. Otro detalle de los provisionales es que muchas veces, como ya les ha pasado a más de alguno de nosotros, es que se fracturan, y la fractura es algo pues relativamente normal, ¿no? Tenemos una dieta de vitamina T, tacos, tostadas, tlacoyos y dieta dura, y esa dieta dura a veces, aunque le indiquemos a nuestro paciente que no mastique, de vez en cuando se le olvida, ahí va el cacahuate japonés y crack. Él siente que tronó el cacahuate, pero a veces tronó el cacahuate junto con nuestro provisional, y eso es un problemón.
Entonces necesitamos a veces reparar el provisional para que el paciente vuelva a tener funcionalidad. Pero hay materiales que nos complican un poco esta situación. Por eso es un concepto ideal que nuestro provisional sea reparable. Obviamente que sea de fácil manipulación y que sea de un polido fácil. Y tenemos varios materiales para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Está el metilmetacrilato o el polimetilmetacrilato, que tiene todas estas ventajas y tiene estas otras desventajas. Las ventajas primordiales es que se apega como un material que podemos manipular fácilmente. Es un material en donde la mayoría de los odontólogos nos hemos entrenado desde los principios de nuestra licenciatura y no nos es complicado la manipulación del acrílico. Su desventaja es el monómero residual que se puede liberar durante el proceso de polimerización, la reacción química de polimerizado que genera un aumento de la temperatura, y ese aumento de la temperatura, si lo dejamos en boca, puede generar daño pulpar. Pero la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando los provisionales, ese ya no es un problema, es algo que podemos controlar. Está otro que es el etilmetacrilato, es un primo hermano del polimetilmetacrilato. Principalmente se diferencia porque es un material menos resistente, es un material que nos da la ventaja de no hacer la reacción exotérmica, que como ya les he dicho, no es ya actualmente un problema. Una gran ventaja de estos materiales es que su forma de polimerizar nos deja un material de baja contracción. Y eso en algunas cuestiones de prótesis largas o grandes puede ser bueno, pero tiene baja resistencia. Entonces, esa ventaja por un lado va a ser una desventaja por el otro lado. Por eso la mayoría de los odontólogos nos quedamos más por el lado del metilmetacrilato, porque tiene mejores propiedades mecánicas. Otro material son las resinas compuestas. Estos materiales son presentados o nos los venden en sistemas de cartuchos. Son materiales buenos, interesantes, pero tienen una resistencia más alta que el polimetilmetacrilato, y al ser de mayor resistencia se fractura más fácilmente. Entonces su módulo de elasticidad está diferenciado en que es un material rígido, y por ser más rígido, en algunas ocasiones puentes de 2, 3 unidades se nos van a fracturar con mayor facilidad en comparación con un provisional elaborado con acrílico o polimetilmetacrilato. Sus ventajas, principalmente, según los fabricantes, es de fácil reparación, pero la verdad es que cuando este material polimeriza o termina de polimerizar, la reparación prácticamente es imposible. La reparación que ellos mencionan es que si algún margen no salió definido a la hora de fabricar el provisional, podemos hacer agregados, pero mientras el material no termine totalmente de polimerizar. Es un material que ha quedado prácticamente para uso para restauraciones parciales, carillas, top tables, donde tenemos que hacer una restauración con mayor dureza, pero con grosores mínimos. Y parece que ese va a ser su nicho de uso. Hablamos de plásticos, de polímeros, y hablar de polímeros quiere decir que vamos a hablar de un concepto que se llama polimerización. Y quiero tocar un poquito este tema de la polimerización, porque si entendemos la forma en que polimeriza el acrílico, lo vamos a manipular de una mejor manera y vamos a capturar o vamos a aprovechar todas sus propiedades físicas y mecánicas. Y creo que ese es un punto interesante que tenemos que tener siempre presente. Las 4 fases por las que se inicia la polimerización son la iniciación, que es cuando el catalizador entra en contacto con el polímero y se empieza a generar una cadena sin fin de enlaces, y esa cadena empieza a llamársele propagación. La transferencia es cuando se libera o se emiten más cadenas, y la terminación es cuando culmina todo este efecto, ¿sí? Pero clínicamente nosotros tenemos
varias etapas. La primera es la tradicional, la que todo el mundo conoce como la etapa arenosa. Esta etapa arenosa es cuando mezclamos el acrílico y nos da una consistencia no homogénea entre lo que sería el monómero contra el polímero. Luego tenemos la filamentosa, en donde el polímero se está hidratando con el monómero y está diluyendo las esferas o las partículas del acrílico. Y es cuando se genera una dilución que cuando nosotros lo manipulamos se generan esas hebras o telarañas que nosotros le llamamos una etapa filamentosa. Y luego está la pastosa, que es como una masilla, una consistencia maleable, y esa consistencia pastosa nos permite modificarle la forma a nuestro antojo. Pero entre la etapa filamentosa y la etapa pastosa hay un pequeño tiempo de trabajo, y ese pequeño tiempo de trabajo hace el paso a la fase elástica, y esa fase elástica es en la que nosotros podemos comprimir nuestra mezcla, que aún todavía no termina de polimerizar, y al eliminar esa tensión, el acrílico recupera un poco la forma. Y manejar el acrílico en esa etapa prácticamente nos va a generar inconvenientes, porque nosotros le damos la forma, si si no permitimos que continúe la presión, soltamos, el acrílico se deforma y vuelve a una posición no correcta. Entonces jamás debemos manipular el acrílico en la fase elástica. Y luego está la fase rígida, en donde el acrílico ya terminó su polimerización, liberó la temperatura y el material clínicamente está rígido. Y es cuando decimos que ya terminó de polimerizar. Y digo entre comillas terminó porque los acrílicos tienen un periodo todavía más allá de culminación o de terminación de la polimerización, que llega a ser hasta 24 horas después. Pero bueno, clínicamente para nosotros esta etapa pues, puede suceder en un promedio de 6 a 8 minutos. ¿Sí? Entonces, esta sería como lo que ven en pantalla sería como las fases, y yo arriba de cada una de ellas coloqué en qué momento debemos de manipular el acrílico. Por ejemplo, entre la fase arenosa y filamentosa, nosotros debemos de manipular el acrílico para llenar nuestros moldes. Debemos de llenarlo, esperar ese efecto en la que va a pasar de fase arenosa a filamentosa y esperar hasta que llegue a su fase pastosa. Y es en el momento, justo cuando inicia esa fase pastosa, que debemos asentar la llave, nuestra guía, sobre nuestro modelo o en algunos casos directo en boca. Fíjense lo interesante de esto, es que si nosotros estamos en ese punto y estamos entre estos dos lugares, el acrílico es muy modificable, es muy fácil de manipular, se adapta muy fácil al diente o al modelo. Si nosotros ya estamos en esta otra etapa y queremos que nuestro acrílico se amolde, no se va a poder, va a quedar mal. Entonces tenemos que estar muy conscientes de las fases del manejo del acrílico. Y todos ya hemos manejado el acrílico, todos ya sabemos cómo va evolucionando el acrílico hasta que endurece. Entonces hay que estar muy sagaces o muy atentos para el paso de un tiempo a otro. De arenosa a filamentosa yo voy a manipular. De filamentosa a pastosa yo voy a asentar. Y permito que el acrílico vaya tomando cuerpo. Y en su fase elástica es cuando podemos retirarlo, cortar sobrantes y volver a asentar la restauración, ya sea en el modelo o en boca, o de lleno de la parte pastosa dejar a que termine de polimerizar para después nosotros retirar la restauración ya una vez que endurece. Entonces, el tip en el manejo del acrílico es estas fases intermedias en las que tenemos que estar jugando. La fase intermedia entre arenosa y filamentosa, la fase intermedia entre filamentosa y pastosa, la fase intermedia entre pastosa y elástica, y es donde nosotros pudiéramos manejar el acrílico de una mejor manera y donde no vamos a batallar con el proceso de sellado y de ajuste. Otro punto importante es que el acrílico es manejado con un polvo, un líquido, un monómero. Ese líquido llamado monómero es un solvente orgánico. Entonces, ese solvente lo que va a hacer es diluir.
Y todo ese proceso de dilución de las partículas o las esferas de acrílico da una acción de evaporación de ese solvente. Si nosotros manejamos el acrílico en una etapa fluida y de esa etapa fluida lo llevamos a nuestros modelos o a la boca, ese acrílico se va a contraer durante todo ese periodo. Entonces yo quiero un acrílico lo más estable posible. Para que sea estable, tengo que manejarlo en etapas más avanzadas, donde no esté tan fluido ese acrílico, para que se comporte de una mejor manera y se nos contraiga menos ese acrílico. Como ustedes saben, los polímeros, todos, incluso la cera es un polímero, se contrae. Perdemos volumen cuando endurecen. Entonces, hay varias técnicas para fabricar provisionales. Está la técnica directa, la indirecta y la combinada. Generalmente el odontólogo está jugando mucho con la técnica directa y la indirecta directa, o la híbrida que algunos le dicen. ¿Sí? En donde nosotros tenemos un encerado de diagnóstico, en nuestro caso, fabricamos una llave de silicona sobre el encerado, duplicamos el modelo de trabajo, y sobre la silicona o la forma en que manejamos la silicona, a mí en lo personal las cucharitas no me gustan, porque a veces tomo más material y a veces tomo menos material. Entonces lo que hacemos es, la primera vez que abrimos nuestro silicón, taramos la cucharita, la lleno al ras y la peso. Y ya sé que, por ejemplo, para esta porción de silicón yo tengo 14 gramos. Y tener 14 gramos implica que yo ya voy a manejar mis porciones por peso. En este caso yo tengo 2 porciones de masilla. Son 34 gramos. Ponemos las medidas de catalizador y pues empezamos a hacer lo que es la mezcla, ¿no? La mezcla también es muy importante porque la manipulación del silicón implica que me dé buen tiempo de trabajo o me dé un corto tiempo de trabajo. Entonces, eso es importante porque hay gente que me dice, oye, ¿cómo le haces porque me gana el silicón? Bueno, prácticamente el manejo es sencillo. La mezcla nunca se hace con la palma de las manos, se hace con la yema de los dedos. Hay que estar haciendo un juego con la masilla para que el material se mezcle. Hay que hacer el mezclado 30 segundos, cuando mucho. Y una vez que está el silicón mezclado, ya podemos darle una forma primaria, donde vamos nosotros a jugar. Ya una vez que tenemos nuestro silicón adaptado, ahora sí, lo que haríamos sería, en este caso lo voy a adaptar a un modelo. Ese modelo es con los dientes del encerado, es un duplicado del encerado, por decirlo así. Y lo que estamos haciendo es asentando el silicón y verificando que ese silicón llegue un poco más allá de los márgenes vestibulares de los dientes involucrados. No es necesario que quede largo ese silicón, que llegue hasta el fondo de saco. No es importante. Lo que sí es importante es que ese silicón cubra 2 o 3 dientes lejos de nuestros dientes pilares. Si yo hago que ese silicón cubra más allá de mis dientes pilares, voy a poder estabilizar muy bien esa llave, ya sea en el modelo o directo en boca. Esa forma de cerciorarnos de que nuestro silicón quede bien adaptado, podemos hacer un palpado recorriendo de lado a lado, y de esa manera nosotros pudiéramos verificar que nuestro silicón está bien adaptado. Hay quien me pregunta, oye, yo he estado usando lo que son los acetatos. Y los acetatos son buenos, es otra forma de hacerlo. La desventaja del acetato es que no copia con tal fidelidad como lo haría un silicón. Entonces, hay más detalles en un registro de silicón que lo que me puede dar un plástico termoadaptado. Aquí en la imagen explicamos que nosotros quitamos o retiramos la parte cervical de nuestros dientes pilares o del diente que va a ser restaurado,
porque necesitamos que esta zona quede espaciada. O sea, quiere decir que yo voy a retirar con una navaja o una hoja de bisturí, voy a retirar los sobrantes. Si en algún momento yo percibo que mi flanco me quedó largo, la verdad es que es mejor cortarlo para nosotros evidenciar que cuando sentemos esto, cerciorarnos de que los excedentes emerjan del acrílico. ¿Sí? Hay quien hace cortes en V y libera troneras. No me gusta porque pierdo estabilidad del silicón. Aunque es un silicón muy rígido, este es el silicón Edge Labor, es un silicón masilla, es un silicón que nos va a permitir tener estabilidad, tener la suficiente rigidez y la suficiente flexión. Por ejemplo, ahí en el video estamos viendo cómo se retira la parte cervical de cada diente, ¿no? Entonces, el objetivo es quitar toda esa zona cervical. ¿Por qué la retiramos? Porque es una zona que es fácilmente deformable, es una zona fácilmente contraíble, ¿no? Entonces, hemos quitado las zonas cervicales. No retiramos la del póntico, no tiene caso. La del póntico es una zona que no nos va a afectar en lo más mínimo. Pero la parte cervical sí. ¿Por qué? Porque yo pretendo que cuando mi llave siente sobre el modelo quede la parte cervical sobrecontorneada. Ese efecto de sobrecontorneo nos va a generar un mayor espacio y va a compensar la contracción del acrílico. Esa contracción natural que tiene el acrílico, si no hacemos esto, me va a dejar el margen corto, me lo va a dejar con el riesgo de que no salga bien adaptada mi provisional. Y este es otro tip. Si tú haces esto, casi te aseguro que haces un rebase. De 10 provisionales que tú hagas de esta manera, 9 te van a sellar a la primera, al primer rebase. Probablemente hubo algún errorcillo por ahí, pero de 10 que tú hagas, 9 te van a salir bien. Y este es otro buen tip que te puedes llevar. Es retirar la parte cervical, dejarlo sobrecontorneado. Y una vez sobrecontorneado, ya lo podemos llenar de acrílico y sentarlo sobre el modelo para que salgan los sobrantes. Esperamos a que polimerice ese acrílico. Hay varias maneras de hacer esto. Algo que sucede comúnmente es que si casi te está ganando el acrílico, trata de hacer presión con la llave. Esa presión que ustedes harían sería una presión, lo que llamamos nosotros tipo émbolo. O sea, hay que hacer un juego con la llave, hay que sentarla sobre nuestro paciente o sobre nuestro modelo, la sentamos y hacemos varias veces presión. ¿Sí? Entonces, ese efecto de vibrado va a hacer que el material fluya más fácil y termine de sentar mejor la llave de silicona. Y así evitamos que el provisional nos quede alto, porque esa es otra de las quejas. Es que me quedan altos los provisionales. Pues es porque no estás manejando el acrílico en una consistencia adecuada y 2, no generaste la presión suficiente. ¿Sí? Entonces, algunos le colocan una liga o un elástico al modelo. Ese elástico mantendría bajo compresión la llave contra el modelo y se va directo a un depósito con agua. Sumergir el acrílico en agua va a permitir que el acrílico no se evapore tan rápido el monómero, y si no se evapora tan rápido, la contracción es menor. Otra gran ventaja de meterlo en agua es que la reacción exotérmica es más pasiva, más lenta, y esa polimerización más lenta hace que el acrílico quede con mejores propiedades. Pero si tienes una olla de presión, estaría genial, porque el someter el acrílico a atmósferas, a presión, va a darle mejores características, mejores propiedades mecánicas, se hace más resistente al cambio de color y más resistente a la fractura.
Y si todavía le pones unos 50 o 60 grados a tu olla de presión, mucho mejor, ¿sí? Porque haces que polimerice de una forma más adecuada. La polimerización se acorta, prácticamente tienes un provisional ya terminado de polimerizar. No te tienes que esperar 24 horas a que termine de polimerizar. Una vez que el acrílico polimerizó en el modelo, podemos retirar nuestro modelo, retiramos el silicón y con los fresones vamos a eliminar los sobrantes. Los sobrantes, pero, ojo, no hay que quitar más allá de lo que sería la zona sobrecontorneada. Nos vamos a quedar con un poco de este material sobrecontorneado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es forzar el sellado. Si yo posiciono mi provisional sobre el modelo, tengo que tener este excedente, ¿sí? Entonces, gracias a ese excedente, voy a poder rebasar. El rebase o el reajuste del provisional, siempre les recomiendo que hagamos un desgaste interno, más o menos a 45 grados, para ensanchar aún más la zona cervical. Y lo hacemos con el fresón troncocónico de punta redondeada. Con ese mismo, si nos lo permite el diente, o con uno de punta de lápiz, vamos a ensanchar la parte interna. La idea del espaciado es que yo no sé si la preparación que tengo en mi modelo va a coincidir a la preparación que tengo en boca. Entonces ya de una vez me voy adelantando y voy generando un poco más de espacio, ¿sí? Entonces la idea es espaciar. Si me voy a boca, el provisional tiene que quedar holgado, pasivo, que si el paciente ocluye, espero que me escuchen esto, el castañeo de los dientes. Si yo coloco el provisional y le pido al paciente que ocluye y cierre varias veces y escucho ese castañeo, mi provisional no está alto, mi provisional está listo para rebasar. Si yo no escucho ese castañeo y se oye un sonido sordo, quiere decir que el provisional está alto. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque los pacientes anestesiados no nos pueden ayudar a detectar si el provisional está extruido o el provisional está con contacto prematuro. Entonces, un tip es el sonido que hace el resto de los dientes. Si está en buena posición, va a funcionar. Mezclamos nuestro acrílico entre la etapa arenosa y filamentosa, es como vamos a nosotros a llenar nuestro modelo, nuestro provisional de acrílico nuevo, listo para hacer el rebase. Lo llevamos a boca y lo que vamos a hacer es que este acrílico fluya y force su ingreso dentro del surco gingival. O sea, quiere decir que voy a tener un provisional realmente ajustado, realmente sellado. Ya es decisión de ustedes retirarlo o esperarse a que tenga su fase gomosa, esa fase elástica. Yo me esperaría a esa fase, lo retiro y lo sumerjo en agua. Ya ni lo vuelvo a probar. Hay quien dice, o hay quien le gusta estar quitando y poniendo el provisional para que no se adhiera. Pero la verdad es que si tienes una buena preparación y haces esta técnica, no se va a pegar, no se va a adherir. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es retirar los sobrantes y poco a poco vamos a ir liberando este exceso de la zona marginal hasta llegar al ángulo externo de nuestra preparación. ¿Sí? Entonces, otro problema es cuando que nos emocionamos y empezamos a quitar restos de acrílico y nos llevamos el área de contacto. Entonces, el área de contacto no se toca, porque si la tocamos vamos a abrir el punto de contacto interoclusal o abrimos los contactos proximales de los dientes. Entonces, esas partes no se pulen en este momento o no se quitan excedentes. ¿Sí? Entonces, para el pulido podemos iniciar con unas puntas de silicón. Hay marcas que tienen 3 colores de pulidores: verde, gris y amarillo. Y otras marcas cambian del tono, pero a final de cuentas es grano grueso, mediano y fino. Yo el grueso lo elimino, no es necesario porque usamos fresones de código rojo y el código rojo me da un terminado ya aterzado. O si quieres invertirle, puedes comprar fresones de código rojo y de código amarillo. Y prácticamente el pulido ya es una cosa muy simple, ¿no? Pasamos el fresón, la punta de silicona amarilla.
siempre hay que hacer movimientos oscilatorios para tratar de que no se caliente el acrílico y que no se deforme y que no pierda el brillo. Si es una prótesis fija, necesitamos generar espacio para la tronera. Un error común es pasar los discos que se usan para separar sobre la cara oclusal o borde incisal y por palatino. Mi recomendación sería que ustedes separen solamente por vestibular y por la zona cervical. La parte palatina traten de no separarla para no reducir el volumen. El mínimo que necesitamos son 3 milímetros de alto, idealmente 4, a mí me gustaría 4 milímetros de altura, para tener la suficiente rigidez del conector en el caso de una prótesis fija provisional en acrílico. El disco de diamante nos puede ayudar a liberar y los discos de hule también nos pueden ayudar a sentar un poco en la zona interproximal. Los de manufacturera tienen un disco delgado que no he encontrado en otra compañía. Ese disco delgado es de hule o de silicón, perdón. Y este disco es así de delgadito. Es un disco genial porque va a ser la mímica del disco de diamante, pero en hule. ¿Sí? Entonces, otra cosa que me gusta es, si ustedes observan, es del mismo grosor en el borde como cerca del mandril. Y al ser de esa manera, conforme se va desgastando, no estoy aumentando el grosor de mi disco. Entonces, muy práctico este disquito. Muy cómodo. No tengo que estar adaptando y adaptando. Ese disco, les decía, hay que evitar meterlo por las partes, en este caso palatinas o linguales, porque me va a dejar una tronera demasiado abierta y se nos va a fracturar el provisional en el área del conector. ¿Sí? Entonces, esa parte tiene que quedar gruesa. Entonces, la única parte donde vamos a entrar es por vestibular y en la parte tisular. Hay unos cepillos de cerdas impregnadas con óxido de zinc, perdón, con óxido de aluminio. Otros cepillos están impregnados con diamante. Son útiles, pero estas cerdas son un poco duras. Entonces tengan mucho cuidado porque puedan desbastar el acrílico. ¿Sí? Entonces hay que hacer movimientos muy suaves con el cepillo, muy superficiales, y corremos el riesgo aún así de que, como la cerda es un poco dura, alcance a lastimar el acrílico. Otra opción es los cepillos de cerda natural de cabra. Es un cepillo como el que están viendo ahorita en imagen. Es un cepillo suave, es un cepillo muy poco abrasivo y lo usamos precisamente para asentar el pulido en las zonas interproximales. Y acompañamos este cepillo de la pasta para pulido. Hay muchas en el mercado, esta Polishine es muy buena. Logra resultados muy agradables, muy tersos, con mucho brillo. Si todavía necesitan más brillo, podemos usar el disco montado de chamoy. El chamoy es una piel, hay sintética y hay natural. Procuren conseguir el sintético porque el chamoy es de piel de venado, entonces tratar de no consumir el natural. Hay que tratar de usar el sintético. O podemos usar discos montados de algodón o en algodón, como es este que tenemos aquí. Es un disco que fue preparado para el pulido, tiene los bordes del disco afelpados. Hay otros discos que ya de fábrica nos los venden afelpaditos, pachoncitos, parecen de borreguito. Entonces, pues cualquiera de los dos son buenas alternativas o son buenas opciones. Después de esto, prácticamente el provisional está terminado, ¿no? Hay quien le gusta jugar con el acrílico y les gusta que la parte externa se vea como esmalte y la parte interna se vea como dentina. Si ese es tu gusto, puedes mezclar el acrílico base, por ejemplo el color 62, contra un 40% de acrílico transparente y te va a dar un acrílico tipo enamel, tipo esmalte, por decirlo así. Y ese acrílico
lo usamos para fabricar la superficie externa del provisional. Podemos usar ahora un acrílico color dentina, por ejemplo un 65, para hacer el rebase y de esa manera ganar mayor colorido, mayor profundidad del color y que se vea un poco más natural. Es otra forma de hacer los provisionales un poquito más estéticos. Les comparto ahora una gráfica donde están los 4 colores de acrílico que generalmente manufacturera vende y lo puede vender en tonos Vita o tradicionalmente manejamos el acrílico en tonalidades New Hue. Les comparto esta tabla donde se hace la comparativa entre Vita y New Hue, donde ustedes pueden decir que un acrílico color 59 es más o menos un tono B1. No son tan exactos, pero nos sirve como para orientarnos y poder tenerla en mente el color que pudiéramos usar con determinados pacientes. Yo en lo personal busco un acrílico claro, por ejemplo el 60, y un acrílico oscuro 66. Y con esos dos estoy jugando, más el tono transparente. Entonces, con esos 2 tonos ustedes pueden hacer maravillas. Me gustaría compartirles, aquí en pantalla tienen el sistema Brasler para pulido. Es un kit que viene un fresón de punta, tronco cónico de punta redondeada, un tronco cónico de punta aguda, disco de diamante y 3 discos de silicón para pulido. El grano grueso es el verde, el mediano es el gris y el fino es el amarillo. Entonces, este es el sistema simple de Brasler. Ellos tienen otro sistema más complejo, donde vienen más instrumentos, pero yo traté de conjuntar varios instrumentos. Este kit de Brasler me gustó. Lo único que no me gusta del disco de diamante es que es un disco dentado y la verdad es que a veces los dientitos se atoran en algunas zonas y nos pueden lastimar nuestro provisional. Entonces yo lo prefiero un disco continuo, no dentado y semiflexible. Podríamos tener un disco diamantado de este tipo, ventilado. Este disco ventilado hace al disco un poco flexible y eso es bueno para tratar de adaptarnos o adosarnos a ciertas zonas. Entonces, con esto suplo el disco dentado de Brasler. Los discos de silicón, que son en 3 tonalidades, yo prácticamente con uno tengo, que sería el que les había mostrado hace un momento, es el disco de hule. Para frotar las superficies podemos usar puntas de silicón de estas formas en los 3 códigos de color, si ustedes así lo necesitan. Yo recomiendo nada más el tono gris y el tono amarillo, pero yo he suplido el tono gris con este otro cepillo de espiral. Es muy práctico. Hay varias marcas que lo venden. El disco de pelo de cabra que ya habíamos visto, nuestros fresones de carburo tuxteno en forma de punta y tronco cónico de punta redondeada. Entonces, con estos prácticamente hacemos ya maravillas. Hay quien le gusta sentar las formas anatómicas oclusales y perfectamente lo podemos hacer con un fresón, ya sea cono invertido o una fisura de este tipo. Nos puede servir perfectamente para sentar surcos, fosas, fisuras, ¿no? Y con eso tenemos lo necesario para trabajar los acrílicos. Entonces me gustaría ponerles un ejemplo de cómo pudiéramos hacer los provisionales. Ese ejemplo que quisiera mostrarles es porque tenemos muy poco tiempo para trabajar ahorita, entonces yo ya me adelanté. Yo ya tengo
mi provisional recién extraído de la matriz de silicona. ¿Sí? Entonces, así más o menos se ve el provisional cuando recién lo retiramos de la matriz. ¿Sí? Los traje en agua porque es la manera en la que se conservan mejor. Estoy como los chefs, ¿no? Ya llegué con algo de trabajo hecho, para no tardarnos. Entonces aquí tengo 3 matrices con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces la idea es, cuando sale de nuestro modelo, ya polimerizado, con los excedentes, nosotros fácilmente podemos retirar quebrando los sobrantes y me quedo con el provisional así, para retirar lo demás con los fresones. Entonces es muy fácil, muy práctico. Esta técnica indirecta, directa, la recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque si yo llego a mi consulta con el provisional ya avanzado, prácticamente yo nada más voy a llegar a rebasar. Entonces aquí yo todavía no veo a mi paciente, yo todavía estoy en la fase de preclínica, donde voy a acondicionar mi provisional. ¿Sí? Entonces vamos a retirar los excedentes. Uso el fresón troncocónico de punta redondeada para retirar los excesos más gruesos, más toscos. Entonces, prácticamente vamos a retirar esto. Si yo tengo mi modelo de trabajo, mi modelo donde yo fabriqué el provisional, puedo hacer mis pruebas de que siente bien ese provisional, que llegue a su lugar. A veces por facilidad hacemos esto, pero por practicidad siempre dejamos ya el provisional holgado antes de que el paciente llegue. Como ustedes ven, aquí se ve el exceso en la parte cervical que dejó el acrílico, gracias al desgaste que se hizo en la parte interna de la llave de silicona. ¿Sí? Entonces, toda la chamba aquí consiste en nada más en quitar sutilmente los excedentes y que yo pueda reincorporar este provisional al modelo de trabajo donde fue fabricado. Entonces, así yo tengo listo el provisional. Probablemente ustedes dicen, ay, los márgenes más o menos se ven bien. Sí, pero tuve una contracción. Así, si yo fabriqué mi provisional con olla de presión o fue termopolimerizable, de todos modos voy a tener contracción. De todos modos no voy a poder sentar bien el provisional en mi paciente. Y entonces vamos a ensanchar la parte cervical. Lo que les decía, 45 grados. Vamos a retirar ese excedente. Esto fue parte de lo que ustedes vieron en los esquemas. Desgasto la parte interna de la pared. Hasta donde pueda esta punta ingresar. Como es una punta gruesa. Ay, me llevé el margen. Sí, no importa, lo voy a recuperar con el rebase. No pasa nada. Entonces vamos a ganar el sellado en el momento del rebase. Y esa es la parte que les digo que es buenísima.
porque gracias a esto vamos a obtener el sellado marginal. Probablemente algunos de ustedes usan petrolato o vaselina para aplicarlo en el diente para su rebate, pero híjole, yo tengo mis reservas. Yo no les recomendaría usar los petrolatos o las grasas porque no es hidrosoluble. Son grasas que nos pudieran limitar o afectar lo que sería la adhesión de nuestra restauración final. Entonces mejor no uso eso. Algunos que ya me conocen, usamos lo que sería en boca, los lubricantes a base de glicerina. Probablemente alguno ya se sonrojó o se rió. Le dio risa porque los geles de glicerina los podemos comprar de marca, como el Liquid State de Ivoclar, o lo podemos comprar de marca no dental, que son los lubricantes vaginales. Por eso a algunos ya les dio risa. Y esos lubricantes, ya sea el de marca dental o el de marca farmacéutica, son geles a base de glicerina, hidrosolubles. Incluso algunos vienen acompañados con antiséptico, con clorexidina. No afecta, al contrario, nos puede beneficiar un poquito algo de hacerse. Entonces, ahí está el provisional, tallado con el fresón grueso. Voy a usar ahora el fresón de punta para tratar de meternos a la parte más profunda de la zona incisal. Entonces, de esta manera ensanchamos la parte incisal. Otra ventaja que le veo de esta técnica es que estoy trabajando a mano expuesta, sin guantes. Y eso está padre porque a más de algunos les ha pasado que de repente el fresón se atora en el guante y sale volando el provisional. Y bueno. Entonces, si yo preparo todo esto antes de que inicie mi consulta, voy a trabajar mucho más cómodo, sin estar cambio y guantes porque ya los rompí. De todos modos, vamos a hacer algo de esto, pero pues ya sería mínimo. El riesgo es que se perfore el provisional, que por alguna de las paredes salga a la punta del fresón. No pasa nada, no se asusten. Se repara. Acuérdense que es polimetilmetacrilato y acepta reparaciones. Por eso vamos a hacer un rebase. Oye, Doc, yo soy más fácil de accesar a la tecnología CAD-CAM. ¿Puedo fabricar mis provisionales vía CAD-CAM? Sí, claro que los puedes fabricar. Muchos softwares como el Exocad te permite hacer el escaneo completo del modelo de tu encerado, o va a ser el encerado virtual. Y sobre los dientes que van a ser pilares, ellos hacen una preparación virtual y sobre eso fabrican tu provisional. Si este fuese mi modelo de preparaciones, a mí me hubiese gustado que las preparaciones no fueran tan amplias, sino que fueran preparaciones sutiles. Ahorita voy a usar un fresón, bola, nada más para cerciorarme. ¿Por qué uso esto? Porque se me hace más cómodo. Pero también lo puedo hacer con el tronco cónico de punta redondeada, porque la punta tiene más o menos el mismo diámetro que la fresa bola. Y hacemos el mismo efecto, ¿sí? Esto lo hago para asegurarme que la parte cervical no vaya a estorbar a la hora de sentar
el modelo en el paciente. Entonces, esta parte cervical no es tubular. Queda como si fuera una restauración en filo de cuchillo. Bien, vamos a hacer la prueba. Si este fuera mi modelo de mis preparaciones, yo tendría que sentarlo y que entre y salga con facilidad. Muchas veces en la zona de la tronera el acrílico se introduce y nos genera algún problemilla para insertar o asentar el provisional. Si así fuera, con confianza pueden ustedes retirar esa zona cervical. No mucho, porque si no vamos a descubrir ese zona. Este acrílico que usé es un acrílico que tiene una mezcla de 60% de color 62 con un 40% de transparente. Ustedes alcanzan a ver cómo se aprecia el muñón detrás del acrílico. Eso es porque lo adelgacé y eso es porque la zona vestibular, a mí me gusta que quede en cervical más delgado para que dé la impresión. Quiero que vean esto. Ya perforé ahí. No pasa nada. No es de preocuparse. ¿Sí? Vamos a prepararnos para hacer el rebase del provisional. Para eso hemos traído un paciente virtual. Este paciente virtual es el que vamos a sentar nuestro provisional para hacer el rebase. Entonces yo tengo que sentir que el provisional entra y sale suavemente, que al ocluir no tenga estorbos. Aquí no puedo hacer que castañe, pero sí puedo producir este ruido. Quito el provisional y trato de que sea un ruido similar. ¿Sí? Si tengo dudas, tengo que sacar a nuestro fiel compañero, papel de articular, que bueno, se toman muy a pecho lo de papel y usan cartón de articular. A mí no me gusta el cartón de articular. Y entonces puedo detectar que hay zonas de contacto primario. Fácil. Lo liberamos. Y todo esto hay que hacerlo antes de hacer el rebase. ¿Sí? Esto, si lo hacemos antes de hacer el rebase va a ser más fácil y más cómodo para nosotros. Al parecer, ya casi está. ¿Sí? Entonces, con papel de articular, marcamos los contactos. Ya obtuve un contacto con un diente vecino, quiere decir que ya prácticamente estoy terminando. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo estoy haciendo en el tipodonto pensando que este modelo de yeso esté articulado en un articulador, obviamente. Entonces, si estuviera en un articulador, pues yo pudiera verificar la oclusión. ¿Sí? Pero como no traigo yo ahorita un articulador, lo estoy haciendo directo en el tipodonto. Entonces ya tengo ajustado mi tipodonto, perdón, el provisional al tipodonto. Ahora sí vamos a hacer el rebase. Aquí muchos de los que ya han hecho este tipo de ensayos se llevan la sorpresa de que el acrílico que usamos de rebase se fija o se pega al provisional. Entonces lo que hacemos es tomamos un lubricante para los tipodontos. ¿Sí? Este lubricante es silicón, grasa de silicona.
Y la grasa de silicona va a evitar que se me fije el acrílico al muñón, como tradicionalmente lo hacemos con la vaselina en el diente natural. Pero les digo, yo ya vaselina no uso, uso glicerina. La glicerina es más cómoda. Y a veces ni glicerina ni nada, porque a veces ni se pegan los provisionales. Entonces, pero bueno, es a decisión personal y comodidad de cada quien. En este caso sí lo tengo que hacer porque los muñones son de polímero, son de resina. Y corro el riesgo de que la resina del acrílico sí se adhiera al muñón, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el preparado del acrílico. Aquí los de manufacturera nos hicieron llegar. Aquí vamos a usar el tono A3, el más intenso, para tratar de lograr un contraste con el provisional. ¿Sí? Vamos a usar el monómero y el polímero. Vamos a hidratar las partículas del monómero. Me gusta siempre usar espátulas pequeñas. Hay quien me gusta la espátula Electron 7, 31, muy grandota. A mí, en lo personal, me gusta la espátula para ionómero. Ahorita hemos mojado el acrílico y está en su fase arenosa. Es bueno hacer una mezcla suave, no vigorosa, porque si no incorporamos aire a la mezcla, eso hace que los pigmentos que trae el acrílico se mezclen bien, no nos generen vetas. Voy a activar la superficie del provisional con el monómero. Como el acrílico está algo fluido, voy a poder llenar fácilmente el provisional. No hay que correr, no hay prisa. Ya el acrílico está iniciando la fase de filamentos. ¿Lo están viendo? Y lo que vamos a hacer es aterrizar la superficie. Y a esperar. ¿Por qué vamos a esperarnos? Para que el acrílico tome su consistencia gomosa, ¿sí? Sin llegar a ser abulada, como dicen algunos, de migajón. En el sobrante ustedes pueden estar jugando con el acrílico y verificar en qué etapa va. Sigue en la filamentosa. ¿Sí? Procuren siempre manejar los acrílicos con guantes. Siempre, siempre, siempre. Es que se pega, es que no debemos de tocarlo. El monómero es un solvente que es dañino para nuestra piel, entonces traten de no tocarlo. Ok, entonces todavía hay superficies hidratadas. Esa superficie hidratada todavía mantiene las propiedades filamentosas. No sé si alcanzan a ver eso. Lo que vamos a hacer es esperar un poquito más. No pasa nada. Si observan acá en el DAPEN, todavía el acrílico está en una fase deformable. Ya está a punto de entrar a la siguiente fase. Si tuviera yo un guante y hiciera esto, ya no debería de pegarse el acrílico al guante.
Entonces lo vamos a llevar a la preparación. Vamos a sentar con una presión constante, continua, observar que los excedentes salgan y vamos a hacer varias veces presión. Vamos a sentar el provisional a fondo y lo dejamos bajo compresión. Pueden incluso pedirle al paciente que ocluya. Pueden pedirle al paciente que ocluya borde a borde para que mantenga el provisional estable, como ustedes quieran, o como está de moda o todo lo digital, pues presión digital. Entonces vamos a hacer una presión constante y digital. ¿Sí? Entonces vamos a, algunos colegas, perdón, aprovechan y van quitando los excedentes. Yo no quiero quitar porque puedo jalar el acrílico del margen. No me gusta. Y hay quien lo quita mojando una espátula en monómero y lo pueden ir cortando y así no se jala así, pero estoy aplicándole monómero al paciente. No quiero más monómero del que ya está en la mezcla. Entonces, no pasa nada, ahí lo dejo. Yo tengo mi sobrante donde yo estoy verificando cómo voy, qué etapa tengo, lo presiono, si se recupera, ya estoy pasando a la siguiente etapa, todavía le falta poquito. Aquí en las instalaciones de MDC tenemos aire acondicionado, entonces la temperatura está muy cómoda, lo que nos da más tiempo de trabajo. Si estuviéramos en la consulta en la costa, ya esto yo hubiera polimerizado. Entonces, pues no. Estamos en Guadalajara, aire acondicionado, llovió ayer por la noche, entonces tenemos un clima muy, muy agradable. Entonces vamos a verificar, presiono, suelto. Si la huella que marqué se recupera, ya estoy en la fase gomosa. Lo voy a esperar un poquito más. Tenga más cuerpo. Pues bueno, esto es un poquito de tiempo. Les explicaba que las fases del acrílico, si los manipulamos en consistencias más densas, se distorsiona menos el acrílico. Hay compañeros odontólogos que en esta fase aplican agua y retiran un poco el provisional y lo vuelven a sentar. Retiran un poco el provisional y lo vuelven a sentar. A mí en lo personal no me gusta porque el acrílico que entró en el surco, a la hora que lo desprendo, puede flexionarse y a la hora de volver a sentar la restauración se deforma. Y no quiero perder la información del margen. Entonces, por esa razón, yo prefiero que esto se quede así. No jaloneo el acrílico del margen, no desprendo y reinserto la restauración, ahí la dejo un rato. Obviamente me va a costar trabajo retirarla. Entonces, para eso hacemos uso de las pinzas curvas Kelly. Yo pensé que ya no las iba a usar, porque en prostodoncia pues, prácticamente no usamos esto, ¿no? Pero, pues sí las sigo usando. Hay pinzas especiales para provisionales, pero estas funcionan muy bien. Entonces, todavía el acrílico está en su fase gomosa. Aquí otra ventaja es que la boca de este paciente está a temperatura medio ambiente y la de los pacientes está en promedio 36 grados, entonces eso también nos acelera el proceso de polimerización. Me gusta pinzar el provisional en las troneras o en la zona interdental para que no se marque tanto el provisional. Entonces ya desprendí el provisional y quiero que vean cómo el acrílico ingresó dentro del surco. Yo no voy a quitar esto ahorita, ni lo voy a jalonear ni nada. De aquí se va directo al agua, a que termine de polimerizar. ¿Sí? Y de esta manera hemos hecho el rebase. ¿Sí? Para los profesores de universidad, el acrílico entra bastante en el surco. Incluso vale la pena que a sus alumnos les indiquen que verifiquen si hay algo de acrílico dentro del surco que pudo haberse quedado. Miren, ahí hay acrílico. Entonces, si entra aquí, imagínense en boca, sale porque sale el margen. Por eso les decía que es raro que el sellado no se logre con esta forma de hacer el rebase. Es algo
algo de lo que los directivos de manufacturera querían que los colegas se informaran de esta técnica para lograr rebases más eficientes y con la menor cantidad de ajustes. Pero el error siempre va a estar presente y es probable que algún margen no salga nítido, alguna zona, la zona proximal mesial, no sé, por el palatino, y lo que hacemos es hacemos una pequeña mezcla y reparamos solamente la parte afectada. Y de que sale, sale y sale muy bien. Entonces, yo creo que pueden estar confiados de que si ustedes prueban esta forma de trabajar, les va a funcionar. Así como estoy impregnando el pincel en grasa de silicona, así ustedes pueden impregnar su pincel, pero con glicerina. Ya sea la de marca o la otra, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, la ventaja de esto es que no nos cuesta trabajo retirar el provisional. Otra ventaja de esto de la glicerina es que están ya en boga, ya prácticamente ya son técnicas que se están haciendo cada vez más populares, lo que es el sellado dentinario inmediato. En otra oportunidad lo haremos en una muestra cómo se haría, pero ustedes terminan de tallar un diente y aplican un adhesivo para sellar la dentina. ¿Sí? Entonces, preferentemente adhesivos de 2 frascos. Y el adhesivo de 2 frascos me permite primero aplicar la que es la capa hidrofílica, perdón, y después la hidrofóbica. Pero si yo ya apliqué un adhesivo y voy a hacer el rebase del provisional, corro el riesgo de que se pegue o se adhiera el acrílico al adhesivo. Entonces siempre hay que retirar muy bien la capa inhibida de oxígeno, hay que pulir el diente y aplicar la glicerina a la hora de hacer el rebase y no se va a fijar. Entonces por eso les digo que la glicerina llegó para quedarse y los adhesivos llegaron para quedarse. Y es lo que podríamos estar haciendo. ¿Sí? Se supone que el provisional ya está duro. La zona del rebase ya quedó lo suficientemente rígida. Si ustedes se fijan, tengo demasiada información. Es un paciente virtual. Entonces vamos a quitar todo el excedente. Y por un lado, qué bueno que salió para que vean cómo a la hora de retirar este sobrante se va traduciendo lo que sería el margen de la restauración. Si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar con el fresado. Déjenme quitar el melómero, no voy a hacer un derrame. Ok, entonces empezamos con el fresón trombocónico de punta redondeada y empezamos a retirar los sobrantes. Nada más déjenme ponerme mis ojos, perdón. Esta parte ya es más delicada, es la parte del sellado. Muy bien, entonces, con confianza podemos hacer el desgaste. Nada más, siempre busquen puntos de apoyo, siempre, siempre. No los venden, los puntos de apoyo no los se venden. Luego se cotorrean a los muchachos en la universidad. Con este fresón vamos a accesar a todas las caras que me lo permitan.
Vamos a retirar el sobrante de este lado. Lo genial de los besones de carburo es que tienen muy buen filo. Cuiden los que no se les caigan. Aquí se desprendió un trozo de exceso. Quiero a ver si alcanzan a apreciar cómo aquí se ve una zona translúcida. Esa zona translúcida ya es la zona del ángulo externo del margen de la preparación. Y hay que desbastar con mucha delicadeza esa zona, porque esto es lo que vamos a hacer. Desprenderla. Ya esa zona ya no la toco. Con el pétalo de una rosa. Esta parte no se toca. Lo vamos a tocar, no con el pétalo de una rosa, lo vamos a tocar con los puntos de silicona. Vamos a hacer el desgaste aquí sobre el tubular. Y se va a apreciar otra vez esa línea marginal. Con mucho cuidado. Esa vale oro. Esa línea nos permite mantener o conservar lo que sería el sellado. Okay. Aquí obviamente ingresó más acrílico del que se necesita. No importa. Lo retiramos. Aquí vamos a ingresar a la zona interdental. Y para eso vamos a usar el disco de diamante o el fresón punta del lápiz con cotónico de punta de oro. Aquí nada más quiero aprovechar, tenemos la cámara muy cerca, el acceso solamente lo voy a hacer de cervical a incisal, un poco por vestibular, un poco por palatino, para suavizar lo que sería la tronera proximal. Aquí sí me puedo dar el lujo de hacer un pequeño desgaste para definir más lo que sería la separación entre diente y diente. El diamante tiene un corte demasiado activo, tengan mucho cuidado con el diamante. A quien le gustan los discos de papel lija, son buenos, nada más que lo que invertiste en el disco ya no lo vas a pagar en discos de lija. Y eso es una ventaja. Es un instrumento longevo. Este nada más lo uso para provisionales, nada más. Ya tiene conmigo más de 5 años, entonces creo que es una buena inversión. Por eso no hay problema con el provisional y los discos de diamante. Nada más tengan mucho cuidado, en esta fase se usan discos dentados, porque aquí es donde se atoran. Y a veces los dientitos se doblan. Como que echar a perder un disco que oscila los 300 pesos, como que no, ¿verdad? Pues por eso yo dentados ya no los compro. Mejor de estos que son continuos. Voy a
a tomar el fresón de punta. Bien, vamos a entrar a la zona proximal. Y lo mismo, vamos a suavizar. Este sería el póntico, como es punta de lápiz, este fresón. La verdad que se hace muy cómodo el ingreso a las zonas interdentales. Si ustedes observan, la zona del póntico la podemos ir ya dejando como si fuera un póntico tipo ovoide. Este póntico ovoide es a su elección, como ustedes quieran. Ahorita nada más por fines prácticos lo vamos a dejar así. Vamos a... vamos a hacer el uso del disco de hule. Aquí hay que bajar o disminuir las revoluciones. Vamos a ir probando. Bien, entre más amplio es un instrumento en el motor, menos velocidad requiere. Entre más delgado es el instrumento, podemos aumentar las revoluciones sin ningún problema. Entonces, como este es un disco, tenemos que reducir más las revoluciones. Y ahora voy a abusarme sobre la pared. No sé si alcanzan a apreciar aquí lo delgado del acrílico. Listo para quebrarlo. Y quedarnos con esa parte. Muy bien. Como es medio flexible, puedo usar para asentar toda la periferia o solamente la zona proximal. Es al gusto. Vamos ahora por el otro lado. ¿Hace cuántos años estuvo el doctor Gerard Chich? ¿2 años? 2 años, ¿verdad? Sí. Su servidor usa como cemento temporal el óxido de zinc eugenol, perdón, óxido de zinc no eugenol, sin eugenol. Pero usamos también el policarboxilato como cemento temporal. Sobre todo para aquellos casos donde el paciente va a durar unas semanas más de lo normal con lo provisional. Necesitamos que no se nos filtre saliva o humedad. Entonces, usamos el policarboxilato como cemento temporal. Hay compañías que ya lo venden
incluso hasta jeringas dosificantes o de automezclado. Eso ya es al gusto. Yo uso la versión polvo líquido. Pero Jerchich, en su plática, nos recomendó nuestro cemento de óxido de zinc, no eugenol, le agreguemos un poco del polvo del policarboxilato y le va a conferir mayor resistencia a la disolución. Y la verdad es que se comporta muy bien el cemento. Entonces podemos decir que para restauraciones que van a dar cementadas un tiempo no tan prolongado, podemos hacer la combinación con la pasta con el polvo del policarboxilato y su cemento temporal homogenado, el que ustedes estén usando. Hay mucha basura adentro. Vamos a retirarlo. Ok. Prácticamente lo grueso del provisional ya quedó. Esta parte ya está terminada. Okay. Entonces ahora vamos a probarlo. No ha entrado el provisional después de que lo retiramos. Entonces vamos a ver cómo quedó. Entonces empezamos a hacer la crítica destructiva y buscamos zonas de sobrecontorno. Aquí por mesial hay sobrecontorno, quiero que lo aprecien. Vamos a jugar un poquito por mesial. Quitar ese extra. Como es una zona accesible, lo vamos a hacer con el fresón troncocónico de punta redondeado. La baja velocidad puede ser muy cómoda porque no desgastamos tanto. Aquí es donde le digo que estos fresones nos van a dar una superficie aterzada. Si se fijan, el polvo que se produce es un polvo fino. No es muy tosco. El área del contacto proximal no la estoy tocando. Nada más terminando de asentarla. No quiero que quede sin contacto. Es un riesgo que corremos, pero no pasa nada. Si quedó abierto, mezclamos acrílico, lo manejamos en una consistencia de migajón, lo aplicamos, lo dosamos y sentamos. Y tan. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta parte siempre es la que más tiempo nos lleva. Entonces, por eso a mí me encanta fabricar mis provisionales con antelación, pues para no estar tanto tiempo con el paciente. Manufacturera tiene unos líquidos en colores
ustedes pueden comprarse los tonos amarillo, naranja, azul. Con esos tres tonos pueden todavía hacer tinciones externas para caracterizar aún más los provisionales. Esto nada más es un asentamiento de la superficie. Vamos a volver a criticar esa zona que quedó sobrecontorneada. Parece que mejoró, pero todavía queda un poco. No pasa nada. Paciente y vamos revisando. Parece que ya quedó. Sí, ya quedó. Si se fijan, la tronera que se logró entre diente y diente es buena. La que tenemos entre lateral y central es buena. Probablemente entre canino y lateral falte un poco, pero es buena. Entre premolar y canino, probablemente aquí sería conveniente ganar un poco más de espacio. Y bueno, por cuestiones de logística, vamos a dar el siguiente paso. Voy a hacer el frotado de toda la superficie. Usamos este cepillo de espirales. Suavecito. Por todos lados. Acabo de encontrar una zona marginal que hay que retirar. Nada fuera de lo común. Pero si se fijan, lo padre aquí es que lo interesante es que hicimos nada más un solo rebase. Eso es lo genial de aquí de todo esto. Es lo que nos gusta de esta técnica. Me da la tranquilidad de que voy a poner un provisional como decíamos al principio, con las características de un buen provisional, buen sellado, buenos contornos. Quiero que observen esta parte de aquí. Ahí todavía hay un escalón pequeño. Ese creo que lo podemos retirar. Mi disco de hule. Creo que fue el que se cayó. Tal cual. Vamos a corregir esta parte. Vamos a corregir. Aquí. Vamos a tensar suavemente el disco para no lastimar. Y listo. Voy a cambiar el cepillo. Me dice que con la luz de la lámpara se blanquea mucho y no se aprecia. Oh, vamos a ver Igual si si podemos ponemos la resolver luz esto. se podría ver. A ver si con esa luz no se blanquea mucho. ¿Sí se ve mejor? Ok. Gracias. Este cepillo no tiene nada.
Está quitando restos de acrílico. Todas las torneras. Si hay un lugar que a lo mejor no les gusta, pueden tomar una baja exacta. Podemos quitar esa parte que no nos gusta. Y vamos a pasar. Muy bien. Voy a usar la punta de silicón. Empezamos a frotar. Recuerden no tocar las áreas de contactos proximales porque las vamos a separar y ese no es el objetivo. Bien. Ahorita vamos a usar la pasta para pulir, la Polishine. Esa pasta va a ser el terminado, el pulido final. Por eso es importante que las puntas de hule sean delgadas para que traten de ingresar lo más que se pueda a la zona de las troneras. Aquí es sobar, sobar. Ese polvo no lo quitan. Vamos a usar para hacer este paso otra vez. Muy bien. Ahora vamos a usar la pasta para pulir. Vamos a usar el Polishine. Este Polishine es una pasta semifluida. No se necesita mucho. Nada más tengan cuidado con los cepillos porque el cepillo va a arrojar material. Y hacemos mucha suciedad. Algo que seguramente les va a pasar, o ya les pasó, es que a veces la pasta esta se deshidrata. Un poquito agua recupera su cuerpo. Traten de no quedarse en un solo lugar porque el acrílico se lastima, se quema. Y ahorita podemos decir que el provisional ya está presentado.
Si algo de la zona del póntico no les gusta, quieren que quede más terso, pero les da miedo meter o agregar acrílico, ustedes lo que pueden hacer es tomar resina fluida, aplicar una capa de resina fluida para que selle los poros o las irregularidades y listo. No sé si lo alcanzan a ver, pero el provisional ya tiene una superficie brillante. Vamos a frotar. La pasta esta tiene ceras y hace un efecto de boleado. Con un poco de alcohol podemos retirar algún sobrante del pulimento y listo. Hemos concluido. ¿Sí? Idealmente hay que lavar el provisional para que se le retire todo el resto de la pasta del polishine. Y si no, con un cepillito y y jabonadura, con eso se debe de quitar fácil. Eso es por el efecto de la cera. Luego hay quien se le queda pasta dentro de la preparación, dentro del muñón, y eso hace que el provisional quede alto. Entonces siempre verifiquen que no quedó restos de pasta, de pasta de pulir o crema para pulir. Entonces ya tenemos el provisional listo, terminado. Una agitadita más y listo. Ya quedó. Entonces, si gustan criticar, observar la superficie del provisional, creo que está lo suficientemente adecuada, deja un buen terminado, un buen pulido. Vamos a llevarlo ahora al paciente. Entonces, ahí están provisionales. Si ustedes observan, estamos listos para cementar. Si algo no les gusta, se puede modificar, agregar. El acrílico lo permite. Y con eso concluiríamos. Entonces, objetivos, repito, los objetivos del provisional van a ser cubrir el área de la preparación, que nuestros dientes estén protegidos al medio bucal, son lo más importante, lo primordial. Debemos de considerar siempre que el sellado es el objetivo principal. Sí, luego soy muy de la idea de que no me importa que el diente quede un poquito feo en cuanto al contornos, ángulos, línea. Preferiría yo un sellado periférico
preferiría también contactos proximales y contactos oclusales adecuados. Si el color es idéntico al diente vecino, qué padre. Si no es idéntico, es un provisional, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, creo que uno de los criterios importantes a la hora de hacer un provisional se va a cumplir en el momento que ustedes retiren el provisional y la encía no esté inflamada. Que esté lista la encía a recibir su hilo retractor para la toma de la impresión final. Entonces, creo que es cuando ustedes se ven recompensados de todo este tiempo que se invierte en el sellado del provisional, en el pulido, en el terminado. Esta etapa es fabulosa, es una etapa que la considero clínicamente valiosa para mí porque es donde en realidad estoy explayando la habilidad. Si el provisional te gusta, se está comportando bien, al paciente le gusta, puedes tomar una impresión de tu paciente con el provisional puesto y se la entregas al laboratorio para que él se dé una idea de cómo la restauración temporal se está comportando y que eso al paciente le gustó, para que nuestro técnico de ahí parta en adelante a mejorar lo que ya tiene el provisional. Entonces es ganar, 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 todo el mundo gana, gana el paciente, ganan ustedes, gana el técnico con más información. O sea, creo que esto de los provisionales es algo fabuloso, ¿sí? Entonces, pues los invito a tratar de aplicar esto en un momento o al día de mañana en su consultorio, dejar los provisionales sobrecontorneados para después del rebase ajustar y van a ver que sus sellados van a quedar padrísimos, espectaculares. Es algo que Manufacturera quería que les compartiéramos de lo que se puede lograr con el polimetilmetacrilato o los acrílicos, Nicton. No sé si quieran hacer preguntas o generar algún comentario, dudas. ¿No? Hola, doctor Juan Carlos. Buen día. Muchísimas gracias por su conferencia. Hay una pregunta del doctor Garfias. ¿Cuánto tiempo puede tener un provisional el paciente? Dependiendo del tipo de proceso de fabricación. Los acrílicos, el polimetilmetacrilato termocurado puede perfectamente estar en boca un año. Si es acrílico autopolimerizable y es un acrílico que fue sometido a compresión, o sea, fue fabricado así como lo hicimos aquí y fue llevado a una olla de presión, quiere decir que ese acrílico perfectamente puede estar unos 6 meses en boca y se va a comportar de una manera bastante similar al acrílico termopolimerizable. Entonces, si me pregunta cuánto tiempo puede estar un provisional de este tipo en boca, el que fabricamos ahorita fue fabricado bajo compresión y temperatura en una olla de presión. Y perfectamente puede estar 6 meses en boca, cementado, pero con policarboxilato o ionómero de vidrio, lo que el doctor quiera o se sienta cómodo manejar. Nada más que aguas con las prótesis fijas, porque el polimetilmetacrilato es flexible. Entonces, la decementación se da por flexión, no tanto porque el cemento falle. Entonces, tengan mucho cuidado con los conectores. Si es una prótesis de más de 3 unidades, hagan conectores gruesos para tratar de que flexione menos el provisional y se mantenga longeva esa restauración. Pero en restauraciones unitarias, perfectamente en acrílico autopolimerizable y polimerizado en olla de presión y calor, 6 meses. Si es termopolimerizable, 1 año. Y ya si son acrílicos fabricados con el sistema CAD/CAM, hay fabricantes que incluso mencionan que puede durar 1 año y medio, 2 años, dependiendo del material, dependiendo cómo hayan fabricado el bloque de acrílico. Entonces creo que ese sería el tiempo de vida de los provisionales. No sé si haya otra pregunta, otro comentario, duda. ¿Son buenos? Muchas gracias, doctor. También nos pregunta a cuánto tiempo aproximadamente tarda en hacerle este provisional al paciente. Lo que vieron es lo que hacemos. O sea, prácticamente la cita de preparaciones es
un ejemplo de esto, una prótesis fija, me estoy llevando 3 horas en promedio. Es 3 horas lo que nos lleva desde preparar, provisionalizar y cementar. Sí, es una cita larga, pero bien vale la pena. Esa es la olla de presión. No sé si están viendo en pantalla todavía, pero esta es la olla de presión que pueden usar. Ya sea hechiza o la que tiene manufacturera, que está diseñada explícitamente para polimerizar. Sí, nos lleva un ratito la consulta, no son citas rápidas. Si fuera un diente, un solo diente, sí, perfectamente podemos preparar, provisionalizar y tomar la impresión final en 2 horas. Si fuera un solo diente, con un solo diente, pero así 3 unidades y nos llevamos 3 horas. Ustedes lo vieron, se lleva su ratito, pero vale la pena. Inténtenlo. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Montoya, por esta interesante información. Al parecer son las preguntas que han llegado en este momento. Si tenemos algunas más, se las haremos llegar para que nos ayude resolviendo las dudas que tienen los odontonautas. Claro que sí, para servirles. Mi correo es prostodoncia, así de fácil y simple, @outlook.com, o a través de ustedes, de la plataforma de ustedes, como gusten. Estamos para servirles. Sí. Pues, muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias ahí demás, por favor. Gracias a Manufacturera por todas las facilidades y gracias sobre todo a los que estuvieron al tanto o al pendiente de este tema. Gracias, espero servirles. Buen día. Muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo a todo el equipo MDC. Y a su parte, Hasta pronto. Hasta pronto, buen día. Buen día.